Imagina por un momento que algo dentro de tu propia sangre guarda una historia antigua. No una historia cualquiera, sino una que se remonta miles de años atrás. Una historia marcada por catástrofes, supervivencia y tal vez incluso por momentos en los que la humanidad estuvo peligrosamente cerca de desaparecer por completo. Y lo más sorprendente es esto: la mayoría de las personas no tienen ni idea de que llevan esa historia dentro de sí. Si quieres descubrir lo que tu sangre realmente podría revelar sobre tu pasado y por qué los científicos están empezando a cuestionar todo lo que creían saber, quédate hasta el final. Y si te interesan este tipo de misterios ocultos y descubrimientos que cambian nuestra forma de ver el mundo, asegúrate de darle like al video, suscribirte al canal y activar las notificaciones, porque aquí exploramos historias que rara vez se cuentan. Durante mucho tiempo, el tipo de sangre O fue visto como un simple dato médico. Algo básico, casi aburrido. Una pequeña anotación en un formulario, una casilla marcada durante una donación de sangre. Nada más. Pero esa etiqueta aparentemente común esconde un enigma que aún hoy no se ha resuelto del todo. Cuando los investigadores comenzaron a observar cómo se distribuye este tipo de sangre en el mundo, notaron algo extraño. Los patrones no encajaban del todo. Había regiones donde el tipo O aparecía con una frecuencia inusualmente alta, mucho más de lo que podría explicarse por simple casualidad. Y eso empezó a incomodar a la comunidad científica. En la medicina solemos ver los tipos de sangre como algo sencillo: A, B, U, O, junto con reglas básicas sobre quién puede donar a quién. Pero dentro de ese sistema, el tipo O ocupa un lugar especial. Sus glóbulos rojos no presentan los marcadores A ni B. Por eso se le conoce como el donante universal. El sistema inmunológico lo detecta con menor probabilidad como una amenaza. Puede circular en el cuerpo de otra persona sin provocar una reacción agresiva, transportando oxígeno de manera casi silenciosa. Durante décadas, los médicos han confiado en esta característica en situaciones de emergencia. Cuando no hay tiempo para hacer pruebas detalladas, la sangre tipo O se convierte en la opción más segura. En esos momentos críticos ha salvado innumerables vidas. Pero fuera de esas situaciones urgentes, esa aparente neutralidad oculta algo mucho más intrigante. Cuando los científicos empezaron a ampliar sus estudios más allá del entorno clínico y se adentraron en la genética de poblaciones, comenzaron a notar un patrón que era al mismo tiempo fascinante y desconcertante. A lo largo de grandes regiones de América, desde las frías tierras de Alaska hasta la profundidad húmeda del Amazonas, el tipo de sangre O no solo estaba presente, era dominante. En algunos pueblos indígenas no solo era el tipo más común, sino prácticamente el único. Estudios realizados en 1913, ciertas tribus amazónicas revelaron que casi todos sus miembros compartían este tipo de sangre. Lo mismo ocurría en comunidades aisladas en los Andes y en poblaciones del Ártico. Durante generaciones enteras, parecía que una sola característica se había mantenido casi intacta. Al principio, los científicos ofrecieron una explicación sencilla. Hablaron de la llamada deriva genética, un proceso en el que los rasgos genéticos cambian de forma aleatoria con el paso del tiempo. Esta teoría tenía sentido en comunidades pequeñas y aisladas. Si los primeros habitantes de una región tenían mayoritariamente sangre tipo O y permanecían separados de otros grupos, era lógico que ese rasgo continuara durante siglos. Sin embargo, a medida que se recopilaban más datos genéticos en América, esa explicación comenzó a parecer insuficiente. El patrón era demasiado uniforme. No se trataba de unos pocos grupos aislados, era una tendencia casi generalizada. Y lo más inquietante era que esa uniformidad superaba lo que cabría esperar del azar. Incluso en comunidades que habían tenido contacto con otros pueblos, el tipo O seguía siendo dominante. En algunos casos, los otros tipos de sangre no solo eran raros, simplemente no existían. Esta falta casi total de diversidad planteaba preguntas incómodas. Si la deriva genética fuera la única causa, deberíamos encontrar al menos rastros de los tipos A y B, pequeñas señales de que alguna vez estuvieron presentes, pero los datos no mostraban eso. En cambio, parecía que algo mucho más específico había ocurrido, como si en algún momento del pasado el tipo O hubiera sido favorecido, mientras que los tipos A y B desaparecieron por completo de la historia genética de ciertas regiones. Durante mucho tiempo, esta posibilidad fue ignorada. Era más fácil mantener las teorías existentes que enfrentarse a una explicación potencialmente inquietante. Pero con el tiempo, esa postura dejó de ser sostenible.
A medida que los arqueólogos comenzaron a estudiar restos humanos antiguos y los genetistas desarrollaron técnicas para extraer ADN de huesos con miles de años de antigüedad, el misterio no se resolvió. Se volvió aún más profundo. Todo indicaba que no se trataba de un simple accidente. Más bien, parecía una señal, una pista que apuntaba hacia algo mucho más antiguo y posiblemente mucho más extraño. Esto llevó a los investigadores a mirar aún más atrás en el tiempo. No solo analizaron poblaciones actuales, sino también los movimientos de los primeros seres humanos. Y mientras seguían el rastro del tipo de sangre O, una historia que durante mucho tiempo se había considerado sólida empezó a mostrar grietas. La explicación tradicional sobre cómo los humanos llegaron por primera vez a América comenzó a desmoronarse. Durante décadas, los libros de antropología enseñaban una versión clara y sencilla. Hace entre 15.000 y 20.000 años, durante la última edad de hielo, el nivel del mar era mucho más bajo que hoy. Entre Siberia y Alaska existía una extensa franja de tierra conocida como Beringia. Se cree que los primeros humanos cruzaron ese puente natural siguiendo a los animales, adentrándose en un territorio nuevo. Con el tiempo, el hielo se derritió, el mar subió y esas poblaciones quedaron aisladas de Asia. A partir de ellas surgieron todos los pueblos indígenas de América. Genéticamente, la teoría parecía lógica. Si solo un pequeño grupo, quizás unos cientos de personas, realizó ese viaje, habrían llevado consigo solo una parte de la diversidad genética de su población original. Con el paso de miles de años de aislamiento, esos rasgos se habrían intensificado, y eso podría explicar por qué ciertos rasgos, como el tipo de sangre O, se volvieron tan comunes, pero justo en ese punto comenzó el problema. Con el avance de la investigación en ADN antiguo, todo empezó a cambiar. Los científicos dirigieron su atención hacia los restos humanos más antiguos encontrados en Siberia, la región de donde, según la teoría tradicional, partieron los primeros habitantes de América. La expectativa era clara: encontrar una distribución genética similar, tal vez con una ligera predominancia del tipo de sangre O. Pero lo que descubrieron fue completamente diferente. Los análisis revelaron una diversidad sorprendente. En esas poblaciones antiguas no había un único tipo dominante. Por el contrario, los tipos de sangre A, B y O estaban presentes en proporciones significativas. No se trataba de un pequeño grupo homogéneo con una característica predominante. Era una población variada, genéticamente rica, muy similar a las poblaciones actuales de Europa, Asia o África. Y eso lo cambiaba todo. Si esos grupos eran realmente los antepasados de los primeros americanos, entonces habrían llevado consigo esa misma diversidad genética al cruzar hacia el nuevo continente. Pero eso no es lo que vemos hoy. Aquí es donde surge el verdadero enigma. Si múltiples tipos de sangre llegaron a América, ¿por qué hoy prácticamente solo queda uno en muchas poblaciones indígenas? ¿Qué ocurrió con los tipos A y B? Su desaparición casi total no encaja con lo que esperaríamos de un proceso natural y aleatorio. Normalmente los cambios genéticos ocurren lentamente, reducen la diversidad, sí, pero no la eliminan por completo, y mucho menos en un territorio tan vasto. Sin embargo, los datos apuntaban en otra dirección, hacia algo mucho más drástico, un fenómeno conocido como cuello de botella genético, un evento en el que la diversidad se reduce de forma brusca en un periodo relativamente corto. En este caso, los tipos de sangre A y B no disminuyeron poco a poco. En muchas regiones desaparecieron casi por completo. Lo único que permaneció fue el tipo O. No fue un proceso gradual. Fue rápido, fue claro y fue sorprendentemente uniforme. Esto dio lugar a una serie de preguntas difíciles de ignorar. ¿Había ocurrido algún tipo de catástrofe que afectó de manera específica a ciertas personas? ¿Podría haber existido una enfermedad que atacara directamente a los marcadores de los tipos A y B? Algunos patógenos utilizan precisamente esos marcadores para adherirse a las células humanas. Si ese fuera el caso, las personas con sangre tipo O habrían tenido una ventaja natural. Otras teorías eran igual de inquietantes. Tal vez existió un virus o una bacteria que ya no existe hoy en día, una enfermedad que arrasó con poblaciones enteras, dejando con vida únicamente a aquellos con la combinación genética adecuada. También se consideraron factores ambientales, cambios climáticos extremos, escasez de alimentos, condiciones que podrían haber alterado el funcionamiento del sistema inmunológico de formas que aún no comprendemos del todo. Pero independientemente de la explicación específica, todas las hipótesis llevaban a la misma conclusión. No fue casualidad, no fue azar, fue selección. Algo ocurrió que favoreció de manera clara a un tipo de sangre sobre los demás.
y ese tipo fue el O. Esto significaba que la historia no era simplemente una migración, no era solo un grupo de personas cruzando hacia un nuevo continente. Era una prueba de supervivencia, y sus resultados quedaron grabados en el ADN humano. Cuando los investigadores empezaron a analizar restos humanos antiguos con mayor detalle, descubrieron que este cambio no se había producido lentamente a lo largo de milenios. Había ocurrido en un periodo relativamente corto. Eso hacía el fenómeno aún más intrigante. Para el año 2025, el misterio empezó a abordarse con un enfoque completamente nuevo. Un equipo internacional de genetistas provenientes de Canadá, Brasil y Corea del Sur puso en marcha un ambicioso proyecto. Su objetivo era reconstruir la historia de los tipos de sangre en América utilizando ADN antiguo. Para ello, analizaron muestras extraídas de restos óseos que abarcaban miles de años y una enorme extensión geográfica, desde Alaska hasta la Patagonia. Los resultados fueron complejos, pero al mismo tiempo reveladores. En las regiones más al norte, cerca del punto donde los primeros humanos habrían cruzado desde Siberia, encontraron algo inesperado. Junto al tipo O aparecían rastros del tipo A. Esto era crucial. Demostraba que los primeros habitantes de América no eran genéticamente uniformes en cuanto a sus tipos de sangre. Pero al avanzar hacia el sur, el patrón cambiaba. El tipo A comenzaba a desaparecer. Primero se volvía raro, luego prácticamente inexistente. En las grandes llanuras de Norteamérica ya era difícil de encontrar. En Mesoamérica simplemente no aparecía. Y cuando los investigadores analizaron restos humanos en la región andina de Sudamérica, la situación era aún más clara. No había rastro de tipo A, ni de tipo B, solo tipo O. En enormes extensiones del continente, el mismo patrón se repetía. Esto no encajaba con un proceso gradual. Era una eliminación abrupta. Algo había actuado con una eficacia sorprendente. Los científicos comenzaron a debatir intensamente las posibles causas. La hipótesis de una enfermedad seguía siendo una de las más fuertes. Un patógeno que se uniera específicamente a los antígenos de los tipos A y B podría explicar este fenómeno. En ese escenario, las personas con tipo O habrían tenido más probabilidades de sobrevivir. Pero también surgieron otras ideas. Quizás no fue una sola enfermedad, sino una combinación de factores: epidemias, condiciones ambientales extremas, presiones evolutivas acumuladas, todo trabajando en conjunto. Sea cual fuera la causa, el impacto fue enorme, lo suficientemente grande como para cambiar la composición genética de poblaciones enteras. Y lo más inquietante era esto: el efecto parecía haberse producido de manera simultánea en diferentes regiones. No era un evento local, era algo mucho más amplio, un fenómeno que afectó a gran parte del continente, algo difícil de explicar con los modelos tradicionales. Pero hubo un detalle en los datos que llamó especialmente la atención de los investigadores. Todo parecía apuntar hacia el sistema inmunológico, más específicamente a la forma en que el cuerpo humano responde a amenazas. Los datos sugerían que las personas con tipo de sangre O podrían haber tenido una ventaja biológica en ese aspecto, y eso cambiaba completamente la perspectiva. Ya no se trataba solo de genética pasiva, se trataba de supervivencia activa, de cómo el cuerpo lucha y de quién logra resistir. La sangre tipo O dejaba de ser un simple rasgo médico. Pasaba a ser el resultado de una larga historia de resistencia, un legado genético de quienes lograron sobrevivir cuando otros no pudieron. Y en ese punto, una nueva pregunta comenzó a tomar forma. Si realmente existía esa ventaja, ¿podía observarse también en el presente? Cuando los investigadores comenzaron a explorar esa posibilidad, dirigieron su atención hacia los datos médicos modernos. Si el tipo de sangre O realmente ofrecía alguna ventaja, entonces esa ventaja debería manifestarse no solo en el pasado, sino también en la actualidad. Y eso fue exactamente lo que encontraron. Al analizar información de salud a nivel global, surgió un patrón constante. Sin importar la región, el clima o el estilo de vida, las personas con sangre tipo O parecían experimentar cuadros menos graves frente a ciertas enfermedades. Esto no significaba que fueran inmunes. Podían enfermarse igual que cualquier otra persona, pero, en promedio, sus probabilidades de sobrevivir eran ligeramente mayores en determinados casos. Ese pequeño margen, aunque aparentemente insignificante, podía marcar una enorme diferencia cuando se observaba a lo largo de muchas generaciones. Entre las enfermedades donde se detectó este patrón estaban algunas de las más devastadoras en la historia humana: el cólera, la malaria, el dengue, e incluso ciertas infecciones respiratorias severas. En todos estos casos, la sangre tipo O parecía ofrecer una ventaja sutil pero consistente. No era una protección absoluta,
no evitaba la infección, pero sí parecía reducir la gravedad en algunos casos, y en un mundo sin medicina moderna, eso era suficiente. Suficiente para sobrevivir, suficiente para dejar descendencia, suficiente para que, con el paso del tiempo, ese rasgo se volviera cada vez más común. A lo largo de miles de años, esas pequeñas diferencias se acumulan, se amplifican y eventualmente transforman la composición genética de poblaciones enteras. Uno de los ejemplos más claros de este fenómeno se encontró en un entorno extremo: las montañas de los Andes. En estas regiones de gran altitud, las condiciones son duras, el aire contiene menos oxígeno, la radiación solar es intensa y los recursos son limitados. Aún así, las poblaciones humanas han logrado no solo sobrevivir, sino prosperar durante siglos. Lo más sorprendente es que muchas de estas comunidades presentan una resistencia notable frente a condiciones que, en otros contextos, resultarían letales. Cuando los científicos analizaron su genética, descubrieron algo fascinante: una variante específica del sistema inmunológico, conocida como IL-17 variante 52C. Aunque el nombre suene técnico, su función es crucial. Esta variante influye en cómo el cuerpo responde a las infecciones. En muchos casos de enfermedades graves, el verdadero peligro no es solo el patógeno, sino la reacción exagerada del sistema inmunológico. El cuerpo entra en un estado de alarma extrema, libera grandes cantidades de moléculas inflamatorias y termina dañándose a sí mismo. Este fenómeno es conocido como tormenta de citoquinas. La variante IL-1752C parece actuar como un regulador natural. Permite que el sistema inmunológico sea lo suficientemente fuerte para combatir la infección, pero evita que se descontrole. Es, en cierto modo, un equilibrio perfecto. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. Esta variante genética aparece con mucha frecuencia junto al tipo de sangre O, mucho más de lo que cabría esperar por azar. En algunas poblaciones andinas, ambas características están estrechamente vinculadas. Esto sugiere que, durante generaciones, hubo una presión selectiva muy específica, una presión que favorecía exactamente esa combinación. Las personas cuyo sistema inmunológico reaccionaba de manera inadecuada, ya fuera demasiado débil o demasiado agresiva, tenían menos probabilidades de sobrevivir. En cambio, aquellos con una respuesta equilibrada, respaldada por esta variante y el tipo de sangre O, tenían más posibilidades. Y esas personas sobrevivían, formaban familias, transmitían sus genes. Este no fue un evento aislado, fue un proceso continuo. Un filtro repetido una y otra vez a lo largo del tiempo, y en cada ciclo los más adaptados eran los que permanecían. La probabilidad de que esto ocurriera por pura coincidencia es extremadamente baja. Todo apunta a una historia prolongada de desafíos constantes, enfermedades desconocidas, condiciones ambientales extremas, factores que obligaron al sistema inmunológico humano a adaptarse de formas muy específicas. Sin embargo, a pesar de la importancia de estos hallazgos, durante mucho tiempo permanecieron en segundo plano, publicados en revistas científicas especializadas, leídos principalmente por expertos, sin gran repercusión en el público general. Pero eso comenzó a cambiar. Poco a poco, algunos de estos descubrimientos empezaron a aparecer en medios de comunicación, reportes breves, menciones aisladas, indicando que un simple tipo de sangre podría estar vinculado a una historia mucho más profunda. Una historia de supervivencia. Quienes prestaban atención empezaron a notar el patrón. El tipo O no era solo útil en transfusiones, podría ser una señal. Una huella genética de una época en la que solo los sistemas inmunológicos más resistentes lograban prevalecer. Y entonces, cuando parecía que las piezas comenzaban a encajar, surgió un nuevo hallazgo. Uno que cambiaría completamente la dirección de la investigación. No provenía de Sudamérica, ni de regiones habitadas actualmente, sino de un lugar mucho más antiguo, mucho más frío, enterrado bajo capas de hielo, en Siberia. Allí, en una zona remota cercana a un lago conocido como Lake Ball, un grupo de arqueólogos realizó un descubrimiento que inicialmente no parecía extraordinario. Un cráneo antiguo, preservado en el permafrost. Pero lo que contenía cambiaría la historia. Durante más de 12.000 años, el hielo lo había protegido. Y cuando finalmente se extrajo su ADN, los resultados fueron inesperados. El individuo presentaba una alteración genética inusual en los genes relacionados con los tipos de sangre. No era una mutación común,
no se trataba de un pequeño cambio, era la ausencia completa de un segmento de ADN. Los científicos denominaron esta variante como O-delta 1. Este tipo de alteraciones, conocidas como deleciones, son raras. Y cuando aparecen, suelen ser señal de una presión evolutiva intensa. Algo significativo debió haber ocurrido para que el cuerpo humano adoptara un cambio tan drástico. Pero lo más sorprendente no era solo la mutación, era su distribución. No aparecía en Europa, ni en África, ni en la mayor parte de Asia. Incluso en Siberia era extremadamente poco común. Y sin embargo, esa misma variante aparecía en ciertas poblaciones indígenas de Norteamérica. Claramente, sin ambigüedades. Como si una línea genética hubiera sobrevivido intacta a lo largo de miles de años. Una firma biológica que conectaba el pasado más remoto con el presente. Y una vez más, la misma pregunta emergía. ¿Qué habían enfrentado esas personas? ¿Qué tipo de amenaza pudo haber sido tan poderosa como para dejar una marca tan profunda en su ADN? Este descubrimiento no era simplemente un dato más en una base genética. Era una señal profunda, como un eco que viajaba desde un pasado remoto hasta el presente, sugiriendo que ciertos grupos humanos habían atravesado algo tan extremo que dejó una huella permanente en su biología. La variante O-delta 1 no parecía ser un error aleatorio. Más bien, daba la impresión de ser el resultado de una adaptación intensa, como si fuerzas externas, enfermedades, toxinas ambientales o condiciones extremas, hubieran obligado al cuerpo humano a modificar su propio código para sobrevivir. Y lo más inquietante era esto. No todos los humanos compartían esta característica. No era universal, no formaba parte de toda la especie. Solo aparecía en una línea específica. Una línea que había resistido, mientras otras desaparecían. Esa idea por sí sola ya era impactante, pero lo que realmente llamó la atención de los investigadores fue la estrecha relación entre esta variante y el tipo de sangre O. En las poblaciones modernas donde se detecta O-delta 1, el tipo de sangre O suele ser dominante, en algunos casos casi exclusivo. Eso sugería algo importante. No eran dos rasgos independientes, habían sido seleccionados juntos, como si combinados ofrecieran una ventaja decisiva, una ventaja capaz de determinar quién sobrevivía y quién no. Para los científicos, esto solo intensificó el misterio. Si esa firma genética podía rastrearse desde un individuo que vivió hace más de 12.000 años hasta comunidades actuales, entonces implicaba una continuidad extraordinaria, una cadena ininterrumpida de supervivencia, a través de cambios climáticos, migraciones, enfermedades, eventos catastróficos. Y aún así, ese rasgo persistió. Pero incluso con toda esta evidencia, una pregunta seguía sin respuesta. ¿Cuál fue la amenaza original? ¿Qué desencadenó todo esto? La respuesta, inesperadamente, no vendría de restos antiguos, vendría de un análisis moderno. En el año 2025, un hombre llamado Thomas Crawford participó en un estudio genético. Era miembro de la nación Blackfeet en Montana y, como muchos otros, esperaba obtener información sobre sus ancestros, pero los resultados fueron mucho más allá. Primero, los investigadores detectaron algo que ya conocían. Crawford tenía la variante O-delta 1, la misma que se había encontrado en el antiguo cráneo de Siberia. Eso por sí solo ya era extraordinario. Establecía una conexión directa entre él y una de las líneas genéticas más antiguas registradas en América. Pero lo que descubrieron después fue aún más sorprendente. Dentro de su ADN había un fragmento que durante años había sido ignorado. Un segmento considerado ADN basura, es decir, una región sin función aparente. Durante décadas, los científicos pensaron que grandes partes del genoma humano no tenían utilidad real, pero con nuevas tecnologías, esa idea empezó a cambiar. Cuando analizaron este fragmento específico utilizando modelos avanzados del sistema inmunológico, observaron algo inesperado. Ese segmento no estaba inactivo, simplemente permanecía dormido y solo se activaba bajo condiciones extremas. No en situaciones normales, no en enfermedades leves, sino en escenarios críticos, cuando el cuerpo enfrentaba múltiples amenazas al mismo tiempo. Por ejemplo, infecciones graves combinadas con falta de oxígeno. En ese tipo de situaciones, el fragmento se activaba de manera repentina, como un interruptor, y una vez activado, desencadenaba una serie de respuestas en el organismo. Reducía la inflamación descontrolada, protegía órganos vitales, evitaba fallos sistémicos. Era como si el cuerpo tuviera un mecanismo oculto, un sistema de emergencia diseñado para los peores escenarios posibles. Los científicos no habían visto nada igual. Parecía un recurso antiguo,
un vestigio evolutivo, un sistema que quizá fue crucial en épocas en las que las enfermedades eran más agresivas y la supervivencia mucho más incierta. Pero había algo aún más revelador. Este mecanismo no estaba presente en todas las personas, aparecía con mayor frecuencia en individuos con tipo de sangre O, y especialmente en aquellos que también poseían la variante O delta 1. Esto conectaba múltiples elementos: el tipo de sangre, la mutación genética y un sistema inmunológico oculto, todo formando parte de un mismo patrón. Mientras los investigadores intentaban comprender estas conexiones, surgió otra pieza del rompecabezas. Un informante anónimo vinculado a un archivo global de datos genéticos aseguró que este mismo fragmento había sido identificado años antes, a finales de los años 90, durante las primeras etapas del proyecto Genoma Humano. En ese momento, llamó la atención por su estructura inusual, pero no se comprendía su función, y luego desapareció. No fue publicado, no fue incluido en bases de datos importantes, no fue mencionado en estudios posteriores. Según el informante, no fue un accidente. La información habría sido deliberadamente omitida. Las razones no estaban claras, tal vez se consideró irrelevante en ese momento, o demasiado compleja. O quizá, y esta era la hipótesis más inquietante, implicaba conclusiones que podían resultar controvertidas. La idea de que ciertos grupos humanos poseen mecanismos genéticos únicos de supervivencia podría generar debates difíciles, científicos, éticos, incluso sociales. Ahora ese fragmento había reaparecido, y esta vez estaba directamente vinculado a todo el enigma del tipo de sangre O. Para los investigadores, esto era tanto un avance como un desafío. Tenían indicios de un sistema complejo, una interacción entre genética, inmunidad y evolución, pero aún no comprendían completamente su origen, ni su propósito exacto. Sin embargo, una cosa empezaba a quedar clara: la historia del tipo de sangre O no se limitaba a América. Nuevas comparaciones genéticas comenzaban a revelar conexiones inesperadas, a través de océanos, a través de miles de kilómetros. Y esas conexiones llevarían la investigación a un lugar sorprendente, uno de los más aislados del planeta, en medio del Océano Pacífico. Esa conexión llevó a los investigadores hasta uno de los lugares más remotos del planeta, Rapa Nui, conocida como la Isla de Pascua. Ubicada en medio del Océano Pacífico, a miles de kilómetros de cualquier continente, siempre ha sido un misterio para historiadores y arqueólogos. Sin embargo, fue allí donde surgió una de las pistas más sorprendentes. Restos humanos de aproximadamente 900 años de antigüedad fueron analizados cuidadosamente. El suelo volcánico había conservado los huesos en un estado excepcional. Cuando los científicos estudiaron su ADN, encontraron algo inesperado. La mayoría de esos individuos tenía sangre tipo O, pero eso no era todo. También presentaban la misma variante inmunológica encontrada en los Andes, la IL-1752C. La probabilidad de que esta combinación genética apareciera de forma independiente en dos regiones tan alejadas era extremadamente baja. La explicación más lógica era el contacto. Un encuentro entre pueblos polinesios y poblaciones de América del Sur mucho antes de la llegada de los europeos. Durante años esta idea fue debatida. Existían indicios culturales y botánicos, pero ahora el ADN confirmaba algo mucho más profundo. No solo hubo intercambio cultural, hubo intercambio biológico, genes compartidos, y con ellos posiblemente ventajas de supervivencia. Al mismo tiempo, otro estudio en los Andes reveló algo igualmente impactante. En el esmalte dental de restos antiguos, los científicos encontraron rastros de anticuerpos, pequeñas huellas de infecciones pasadas. Algunas de esas respuestas inmunológicas estaban dirigidas contra patógenos que hoy no existen o que aún no han sido identificados por la ciencia moderna. En otras palabras, enfermedades olvidadas por el tiempo. Y nuevamente apareció el mismo patrón. Casi todos los individuos que mostraban estas señales tenían sangre tipo O. Otros tipos prácticamente no estaban presentes. No porque faltaran datos, sino porque posiblemente no sobrevivieron. Esto dibuja una imagen clara, aunque inquietante. A lo largo de la historia pudieron existir enfermedades que afectaban de manera diferente según el tipo de sangre. Y en ese contexto, el tipo O ofrecía una ligera ventaja. No perfecta, pero suficiente. Suficiente para resistir. Suficiente para continuar. Y generación tras generación, ese pequeño margen fue acumulándose,
hasta convertirse en una huella genética dominante. Lo que comenzó como una simple curiosidad médica terminó revelando algo mucho más grande. Una historia de adaptación, de resistencia, de supervivencia. La sangre tipo O no sería solo un rasgo biológico, podría ser un legado, un recordatorio silencioso de un pasado en el que sobrevivir no estaba garantizado. Y ahora queda una última pregunta. Si tu sangre guarda una historia así, ¿qué harás con ese conocimiento? Si te interesan estos misterios ocultos de la ciencia y la historia, no olvides suscribirte, darle like al video y compartirlo, porque a veces las respuestas más increíbles están dentro de nosotros.